y llame, comuníquese con nosotros, mándenos el mensaje para que así usted pueda tener sus boletos. Doctor Rafael Abascal, te saludo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Hasta dónde andas? Buenas tardes, Raimundo, a ti y a tu auditorio. ¿Dónde andas, doctor Rafael? Pues acá en Nayarit, fíjate. Estás allí en Nayarit, fíjate, se terminaron, ya no podemos dar cifras de encuestas, creo que el viernes las dijimos, pero ¿sabes qué llama la atención, doctor Rafael Abascal? Las redes sociales, fíjate, los sondeos de opinión hasta el domingo era el último día para dar las encuestas, esos ya se terminaron, pero llama la atención las redes sociales, de qué manera están trabajando. Yo te pregunto, ¿crees que sean factor las redes sociales para que incidan en la elección del próximo 3 de julio, doctor? Bueno, pues fíjate que yo creo que ahí tienes toda la razón, Raimundo. Mira, tomando por ejemplo el Estado de México, que es el que tiene la lista nominal de electores más grande, que tiene 10.5 millones de mexiquenses que están en posibilidad de votar. Entre ellos, el 20% son jóvenes entre 18 y 29 años. Uf. Y si le subimos los que están entre 18 y a 34 años, llegamos casi a un tercio, a 33%. Esto quiere decir que estos jóvenes han incrementado algo así, bueno, pues ya perdimos la cuenta en miles de veces el nivel de intercambio, ya sea consultas de internet a las páginas de los partidos o de los candidatos, o entre ellos a través del Facebook, Twitter, YouTube. Tenemos, fíjate, ahí identificados grupos de jóvenes que por ejemplo han tratado de destacar el orgullo de ser mexiquenses, o por un Estado de México mejor. Te quiero dar esta cifra. De entre ellos ha habido una comunicación de aproximadamente 12 millones de twitters. Fíjate. 12 millones de twitters entre ellos, y hay un verdadero debate. Si tú entras a las cuestiones que están planteando, muchos de ellos están siguiendo aquellos programas que son de mayor interés para ellos. Ahí destaca muchas propuestas que ha hecho el candidato del PRI por crear tecnológicos o traer universidades vinculados a la producción, o sea, en relación a las demandas de los grupos de industriales y de organizaciones empresariales de esa entidad. Entonces, vemos que las mayores consultas que se han hecho a las páginas, ya sea del propio candidato o del partido, son prácticamente cerca del 60%, las tenemos al del Partido Revolucionario Institucional y al del candidato Erubiel Ávila. El 60%. Más o menos cerca de un 20%. La tenemos hacia Alejandro Encinas y los partidos, el PRD, PT y Convergencia. Un 10% la tenemos hacia el PAN y su candidato Luis Felipe Bravo Mena, y el otro 10% fundamentalmente hacia el PANAL. Fíjate. Entonces vemos que muchos de los jóvenes, ellos han estado comunicándose con ellos. Hay aproximadamente, que esto es significativo porque es una relativamente cantidad, hay como un 8% de ellos que están llamando ¿cómo se llama?, a irse con un voto en blanco, con un voto de castigo hacia los partidos. Ya. Pero la mayoría lo que están haciendo, cerca, pues yo te diría más del 80%, están convocando a todos a elegir, a racionalizar mucho su voto y votar por la gente por el candidato que esté más de acuerdo a sus propuestas. Generacionalmente el número de gentes que han entrado
en contacto con Erubiel representa como el 58% de estos jóvenes. Fíjate nada más. Y en cambio, tanto con Encinas, con Encinas tenemos un 13% y con Luis Felipe Bravo Mena un 6%. Esto se debe fundamentalmente a la distancia generacional que existe entre estos jóvenes y estos dos candidatos, Alejandro Encinas y Luis Felipe Bravo Mena. Situación similar se da en Coahuila. En Coahuila tenemos también ahí, por el nivel cultural, el número de universidades, una juventud sumamente activa, involucrada en el proceso. Y yo te diría que la parte interesante de la campaña no han sido los spots, no han sido los debates que, como vemos en las encuestas, no tuvieron mayor efecto en eso, sino se mantuvieron. La verdadera campaña de estos estados, muy especialmente el del Estado de México y luego Coahuila, y en un muy lejano tercer lugar por lo incomunicado y lo difícil y otro tipo de condiciones que prueban en Nayarit. Pero yo te diría que aquí ha habido un intercambio, defensas de unos candidatos, propuestas, antepropuestas, críticas de lo que dijeron en la mañana. Todo por las redes sociales. Todo por las redes sociales. Y hay que recordar al auditorio de que justo hace algunas semanas tuvimos nosotros manifestaciones en muchos países del norte de África y del Medio Oriente, de millones de gente que fueron convocadas a través de las redes sociales. Sí, los levantamientos allá en aquella región del mundo. Oye, doctor Rafael Abascal, fíjate, el dato que nos das es bien interesante, y para complementar esta información que das, tengo aquí en mi poder un documento donde están evaluando a los 30 tuiteros, pues, políticos más importantes del país. Vamos a tomar nota para que la gente lo tenga. Esta es una empresa absolutamente independiente, no tiene nada que ver con ningún partido político, pero mira, en primer lugar, el tuitero más importante en este momento de todos los que hay en el país, el político tuitero más importante es Erubiel Ávila Villegas. Fíjate, eso llama la atención. En primer lugar, Erubiel. Cabe hacer mención que no aparece Enrique Peña Nieto porque por cuestiones de prohibición electoral él quitó sus comunicaciones. Él está desconectado. Él está desconectado totalmente. Fíjate. Republicana. Así es. Primero Erubiel Ávila en primer lugar. En segundo lugar, Felipe Calderón. En tercer lugar, Marcelo Ebrard. En cuarto lugar, Humberto Moreira. Fíjate nada más qué gama tan interesante. En primer lugar, Erubiel Ávila. En segundo lugar, Felipe Calderón, el presidente de México. Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno. Humberto Moreira, presidente del PRI. Y en quinto lugar, Ivonne Ortega. Ya si nos seguimos con todos los demás, son personajes conocidos. Ahí te va. Alejandro Encinas está en noveno lugar. Luis Felipe Bravo Mena está en 13º lugar. O sea que Erubiel Ávila en primero, Alejandro Encinas en noveno y Luis Felipe Bravo en 13º lugar. Si nos vamos a Coahuila, no aparecen los candidatos de otros partidos, solamente del PRI. Y Rubén Moreira está en el 10º lugar de los tuiteros, políticos tuiteros. Y luego en el lugar número 14, Roberto Sandoval, el candidato del PRI a Nayarit. Así que, si vemos estos números, hablando de las redes sociales, mira qué bien se han posicionado, qué bien han trabajado los priistas, porque tienen entre los 14 primeros lugares a sus 3 candidatos, a 14 primeros lugares a nivel nacional, Entonces, este es un dato relevante, por eso decíamos la importancia de las redes sociales. Y ve nada más, te digo, primero Erubiel, segundo Felipe Calderón, tercero Marcelo, cuarto Humberto Moreira. Llama la atención Ivonne Ortega, la gobernadora de Yucatán, ¿cómo no? Que aparezca en quinto lugar. Una gente muy joven, ¿verdad? Que esto es uno de los elementos que ha hecho de que son gentes jóvenes, renovadoras y que han aplicado este tipo de tecnologías. Y yo te daría un dato sumamente interesante en este sentido. Por ejemplo, el Estado de México, para tratar de cumplir lo mejor posible el mandato, contrató un poco más de 30 personas para tratar de hacer seguir en las redes sociales
que no hubiera la guerra negra, la propaganda, o tratar de ver por dónde iban las redes sociales. 30 personas contrataron. 30 personas, más de 30 personas, y evidentemente estas gentes quedaron rebasadas ante la luz de intercambio de propuestas. Se subieron algo así de más de 2,000 pequeños spots a YouTube, pequeñas filmaciones, te digo, millones de comentarios, ya que tenemos alrededor de 2,5 millones de gentes que están antes de los 24 años, y de los que van a votar por primera vez son 2 millones de mexicanos. Fíjate qué dato tan interesante, doctor Rafael Abascal. Con esto ahora sí que complementamos la información. Bien lo dices tú, 30 personas de Orbiel Abela, por eso está en primer lugar. Doctor Rafael, nos tenemos que ir. Te agradezco mucho la comunicación. A ver si podemos hacer enlace contigo en esta semana, antes de que termine el proceso, para que pues veamos el panorama, a ver de qué color va a pintar el Colorado. Así lo hacemos, doctor Rafael. Claro que sí. Muy buenas tardes a ti, Raimundo, y a tu auditorio. Gracias desde Nayarit, allá donde están precisamente, donde va a ser elecciones.